¿Te han mentido sobre el jardín del Edén durante toda tu vida? Lo que estás a punto de descubrir va a revolucionar todo lo que creías saber sobre el origen de la humanidad. Olvídate de la versión edulcorada que te enseñaron en la escuela dominical. Olvida la imagen de una mujer inocente, una serpiente parlante y una manzana. Esa historia infantil es una cortina de humo que oculta la verdad más perturbadora de toda la historia humana. El Edén no fue el escenario de una simple desobediencia. Fue el teatro de una violación cósmica que cambió para siempre el destino de nuestra especie. La transgresión original no consistió en morder una fruta prohibida, fue algo infinitamente más carnal, más oscuro, más impactante. La serpiente del paraíso no se limitó a susurrar tentaciones al oído de Eva, la sedujo físicamente. Lucifer mismo, adoptando la forma del reptil primordial, mantuvo relaciones íntimas con la primera mujer. De esa unión blasfema nació una descendencia, el primer ser humano que llevaba sangre infernal corriendo por sus venas. Suena como una locura, ¿verdad? Pero textos milenarios, pergaminos secretos y tradiciones ocultas susurran exactamente esta verdad prohibida. Manuscritos judíos antiguos afirman categóricamente que Adán jamás fue el verdadero padre de Caín. En su lugar, Eva había sido seducida por Samael, identificado como la serpiente misma, el mismísimo diablo. Déjalo que penetre en tu mente. Caín, el primer asesino de la historia, no era hijo de Adán en absoluto. Era el vástago directo de Satanás. Esta premisa explosiva ha sido suprimida durante milenios, catalogada como herejía, encerrada en archivos secretos. Pero ahí está, grabada en fragmentos de escrituras, en evangelios prohibidos, en los rituales de cultos clandestinos. En este documental vamos a desgarrar esa historia oculta. Expondremos cómo las escrituras prohibidas, desde traducciones bíblicas perdidas hasta evangelios gnósticos, describen un acto tan profano que destruiría todo lo que pensamos que sabemos sobre el bien y el mal. Rastrearemos el linaje de la serpiente mientras se desliza a través de la historia. Una genealogía de almas condenadas, sociedades secretas y familias de élite que podrían llevar la semilla de Satanás en sus venas. Y confrontaremos la revelación más demoledora. Evidencia de que el mismo Dios, adorado por miles de millones, podría estar enredado en esta conspiración primordial. Una posibilidad asombrosa insinuada en textos censurados que la Iglesia no quiere que leas. Sin rodeos, sin calentamientos, nos sumergimos directamente en el abismo. Prepárate, esta es la historia prohibida del jardín del Edén, esa que te hace ganar la etiqueta de hereje o lunático solo por mencionarla. Si permaneces aquí, jamás volverás a ver el libro del Génesis o la historia humana de la misma manera. Esta es una verdad de nivel filtrador, extraída de las páginas de escrituras filtradas y archivos ocultos desclasificados. El secreto de la serpiente ha salido a la luz y lo cambia absolutamente todo. Desde las primeras páginas del Génesis, pistas hacia una interpretación más siniestra han brillado como el ojo de una serpiente, pasando desapercibidas para los devotos, pero no para todos. Mientras las escuelas dominicales enseñan que Eva mordisqueó inocentemente una manzana mágica, escritos ancestrales en pergaminos polvorientos y evangelios prohibidos relatan una historia mucho más visceral. Según estas fuentes, la fruta era simplemente una metáfora, un velo educado sobre un acto de conocimiento carnal. En términos directos, Eva tuvo relaciones sexuales en el jardín, y no fue con su esposo, fue un acto de adulterio, y su compañero en el pecado fue el Nachash, la serpiente resplandeciente. No me creas solo a mí. Escucha las voces largamente silenciadas de la antigüedad. El Evangelio gnóstico de Felipe, una escritura que la iglesia primitiva intentó quemar hasta la extinción, no podría ser más directo.
Primero vino el adulterio, después el asesinato, y él, Caín, fue engendrado en adulterio, porque era hijo de la serpiente. Detente y lee eso otra vez. Caín, el primer asesino, era hijo de la serpiente. Este evangelio secreto, perdido durante 1600 años hasta su descubrimiento en Nag Hammadi en 1945, establece como un hecho que el pecado de Eva no fue comer una fruta literal en absoluto, sino cometer adulterio, acostarse con un ser de otro mundo y dar a luz a su hijo. En una línea devastadora, explota la historia sanitizada del Edén y la reemplaza con una escena de seducción y concepción. Los primeros teólogos cristianos conocían estos susurros y estaban aterrorizados. El padre de la Iglesia, Ireneo, escribiendo en el siglo II, arremetió contra ciertos herejes que enseñaban que la caída del hombre vino de la unión ilícita de Eva. Se burló de aquellos que astutamente idearon un esquema para seducir a Eva, diciendo: «Esta Eva pecó cometiendo adulterio». La idea horrorizó tanto a Ireneo que comparó el movimiento herético con una hidra de múltiples cabezas, un monstruo que seguía generando nuevas cabezas sin importar cuántas tratara de cortar. La Iglesia primitiva se volvió nuclear contra esta enseñanza, declarándola anatema, purgando cualquier evangelio o maestro que se atreviera a sugerir que Eva tuvo sexo con Satanás. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo, pero su reacción furiosa solo subraya una cosa: la gente realmente estaba enseñando esto en los primeros años del cristianismo. La doctrina de la semilla de la serpiente, como la llamamos ahora, no es una conspiración moderna de Internet. Es una creencia con raíces más antiguas que el Nuevo Testamento mismo. Y no eran solo gnósticos marginales. Ciertos textos judíos también deletrearon el escándalo en blanco y negro. Una traducción aramea antigua del Génesis, conocida como el Targum Pseudo-Jonatán, incluye una adición absolutamente impactante a la historia bíblica. En su versión de Génesis 4:1, describe la concepción de Caín así: «Y Adán conoció a Eva, su esposa, quien había deseado al ángel, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo: he adquirido un hombre, el ángel del Señor». Lee eso otra vez. Eva deseó al ángel, quedó embarazada y dio a luz a Caín, a quien señala específicamente como el ángel del Señor. Esto no es una insinuación vaga, es una pistola humeante. El ángel en cuestión se identifica explícitamente en el mismo Targum como Samael, conocido en la ley judía como la serpiente en el Edén, el propio nombre del diablo. En un verso antiguo, preservado en un texto que probablemente se originó hace más de 1000 años, tenemos a Eva codiciando a un ser divino, acostándose con él y dando a luz a su hijo. Los autores de este Targum claramente creían que la serpiente no era una mera culebra, sino un ángel caído poderoso, Lucifer bajo otro nombre, y que Eva fue sexualmente engañada por él. Los místicos judíos medievales expandieron esta reescritura oscura del Génesis. En el texto del siglo IX,
Pirke de Rabbi Eliezer y más tarde en el Zohar cabalístico, los rabinos indulgieron en una saga aún más elaborada. Según estos textos, Adán tuvo una primera esposa, Lilith, quien se rebeló y consorció con demonios, y Eva fue su segunda esposa, la que terminó seducida por la serpiente. En esa tradición, Lilith se convierte en la madre de demonios y Eva se convierte en la madre de otro tipo de descendencia, una raza de humanos malvados engendrados por el diablo. Aquí vemos un patrón consistente en la tradición judía oculta, la sexualidad demoníaca entrelazándose con la historia humana desde el mismo comienzo. Para estos místicos, el jardín del Edén no fue una prueba inofensiva de obediencia de una sola vez. Fue la salva de apertura en un programa de reproducción, una invasión del pool genético humano por una entidad malévola. Eva fue seleccionada como el vaso para llevar la semilla de Satanás. Incluso dentro del canon del Génesis mismo, si sabes cómo leer entre líneas, la historia insinúa algo más visceral. ¿Por qué dice el texto que después de comer la fruta, los ojos de Adán y Eva se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos? ¿Por qué fue la vergüenza sexual el resultado inmediato de probar una fruta? Algunos eruditos señalan que en el antiguo cercano Oriente, comer fruta era una metáfora sexual bien conocida. Hacer el amor a menudo se describía como saborear los frutos de un jardín, un eufemismo para encubrir la pasión en poesía. El Génesis, escrito en ese contexto, bien podría estar guiñando al lector que la fruta prohibida no era una manzana en absoluto, era sexo prohibido. Y una vez que esa línea fue cruzada, Adán y Eva ya no podían verse con ojos inocentes. Se sentían desnudos, profanados, necesitando cubrirse porque el acto que cometieron los despojó de su pureza primordial. Así que piensa en esto: cristianos gnósticos, rabinos heterodoxos, traducciones secretas, todos afirmando independientemente una unión escandalosa en el Edén. Diferentes sectas separadas por siglos y culturas convergieron en la misma verdad oculta, que Eva tuvo relaciones sexuales y que Caín era literalmente el hijo de esa serpiente. Esta idea fue tan persistente que una enciclopedia católica posterior la llamó una explicación milenaria para la naturaleza de Caín. Una explicación de que era violento y malvado porque su padre no era Adán en absoluto, sino un diablo. El cristianismo mainstream hoy lo rechaza vehementemente leyendo Génesis 4:1. Adán conoció a su esposa y ella concibió y dio a luz a Caín, como prueba de que Adán engendró a Caín. Sin embargo, aquí tenemos un Génesis alternativo transmitido a través de textos secretos que habla de una cita adúltera que dio a luz al primer asesino de la humanidad. Las piezas encajan: una seducción en el paraíso, un embarazo, un hijo semidemoníaco. El pecado original no fue simplemente desobediencia, fue corrupción genética, fue la introducción de la sangre de Lucifer en el linaje humano. Todo lo que sigue, la violencia, el diluvio, la lucha continua del bien contra el mal, podría derivar de esta contaminación de nuestra especie en su concepción. Pregúntate: si este capítulo oculto del Edén es verdad, ¿qué significa para nosotros? Cuando Eva salió del Edén cargando a su hijo, dos linajes pusieron pie en la tierra ese día. Uno de Adán, llevado a través de su hijo Set, se esforzaría por preservar la imagen divina de la humanidad. El otro de Lucifer, llevado en Caín, sembraría caos, violencia y engaño a través del mundo. El mismo Génesis alude crípticamente a esta guerra cósmica territorial. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya, le dice Dios a la serpiente en el jardín. Enemistad entre la descendencia de la serpiente y la de Eva. En lenguaje llano, dos linajes encerrados en conflicto.
Si Caín verdaderamente era la descendencia de la serpiente, entonces los autores bíblicos pueden haber ocultado la verdad a plena vista. Ese verso único, largamente interpretado como metáfora, se lee como una declaración de guerra entre dos linajes genéticos, la semilla de la serpiente versus la semilla de la mujer. Según la doctrina de la semilla de la serpiente, preservada en círculos esotéricos, toda la historia humana puede verse como este conflicto de dos razas. Una raza se origina de Adán, un linaje destinado a ser puro, receptivo al Espíritu de Dios. La otra se origina de Caín, un linaje que lleva la esencia del diablo para siempre puesto contra los hijos de Adán. En este paradigma, cada lucha entre el bien y el mal, cada imperio construido sobre sangre, cada atrocidad, podría ser la manifestación de esta enemistad familiar primeval. Es como si toda nuestra civilización fuera un tablero de ajedrez para que la descendencia de Satanás luchara contra la descendencia de Eva. La propia historia de vida de Caín establece el tono. Crece con un odio hirviente hacia su hermano justo Abel. Los dos hacen ofrendas a Dios. La de Abel es aceptada, la de Caín no. En una rabia celosa, Caín derrama la sangre de Abel sobre el suelo. El primer asesinato. Ahora considera, si Caín verdaderamente fue engendrado por Lucifer, este acto no fue solo un crimen pasional. Fue la semilla de la serpiente intentando eliminar la semilla de Adán. Abel era hijo de Adán, sin mancha, así que tenía que morir. La enemistad profetizada en el Edén golpeó rápidamente y no se detendría ahí. Después de la muerte de Abel y el destierro de Caín, Adán y Eva tienen otro hijo, Set, para continuar el linaje sagrado. Mientras tanto, Caín vaga a la tierra de Nod, toma esposa, engendra hijos. El Génesis enlista brevemente a los descendientes de Caín y luego nada. El gran diluvio en los tiempos de Noé supuestamente los eliminó a todos. Un reinicio divino para limpiar la progenie del diablo de la tierra. ¿Pero lo hizo? Los susurros dicen que no. Los susurros dicen que el linaje de la serpiente encontró una manera de sobrevivir, de perdurar silenciosamente entre los hijos de Noé, esperando sus momentos para atacar. Algunos intérpretes tempranos notaron que el hijo de Noé, Cam, mostró una inclinación pecaminosa perturbadora. Es el que avergonzó a su padre y consiguió que su descendencia fuera maldecida. Ciertas leyendas especulan que la esposa de Cam podría haber sido de la sangre de Caín, llevando la semilla de la serpiente a través del diluvio en el arca misma. Es un pensamiento escalofriante. Incluso cuando Dios reinició el mundo, la contaminación se coló de vuelta por la puerta trasera, oculta en el vientre de una sobreviviente. Mira los mitos antiguos alrededor del mundo y ves versiones de esta historia por todas partes. En la ley sumeria, en la mitología griega, en el libro de Enoc, encuentras cuentos de seres divinos o demoníacos apareándose con mujeres humanas, engendrando descendencia híbrida, gigantes, héroes, tiranos. Génesis 6:4 lo menciona también, casi casualmente. Los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, quienes les dieron hijos, los poderosos de la antigüedad. Estos híbridos, conocidos como los Nefilim, se dice que eran monstruosos y violentos, tanto que su presencia fue una razón principal para el diluvio. Considera que solo unos capítulos después de Caín, la Biblia misma admite que más seres sobrenaturales estaban reproduciéndose con la humanidad y creando linajes demoníacos. Los vigilantes del cielo codiciaron a las mujeres y engendraron gigantes, una segunda incursión de ADN satánico. La guerra para corromper o conquistar el genoma humano estaba en pleno apogeo. Es como si algún poder caído estuviera empeñado en engendrar su propia descendencia entre nosotros, una y otra vez, para tomar el dominio de la tierra. Caín fue el primero, pero no sería el último.
Para tiempos medievales, la leyenda popular sostenía que monstruos como Grendel de la saga de Beowulf eran descendientes de Caín, literalmente spawn de la línea del diablo, vagando y aterrorizando a la humanidad. En esta vista, cada demonio legendario o dragón podría rastrear su pedigrí de vuelta a esa primera unión impía, y no eran solo monstruos. Los linajes humanos también fueron sospechosos de llevar la marca de Caín. La maldición de Caín, a menudo simbolizada por alguna señal en la frente, se transformó en el folclore en la idea del linaje manchado. Los reales europeos a veces trataron de vincular a sus enemigos con Caín o demonios, básicamente llamándolos diablos nacidos. El subtexto de mucha histeria de juicios de brujas e inquisiciones de herejía era el miedo a un linaje inhumano acechando entre la población. Es el último nosotros versus ellos. Somos hijos de Adán. Ellos son hijos de la serpiente. Trágicamente, esta doctrina ha sido torcida por grupos de odio en la historia más reciente para justificar racismo vil. Varias sectas extremistas cooptaron la idea de la semilla de la serpiente para afirmar que ciertas razas o pueblos no son completamente humanos en absoluto. Según su lógica retorcida, oprimir o incluso exterminar a esos grupos es hacer la obra de Dios. Cultos supremacistas blancos, por ejemplo, han etiquetado a judíos o personas de color como semilla de serpiente, aplicándoles una ascendencia satánica para negar su humanidad. Seamos claros, eso es demente y malvado, una distorsión grave de cualquier verdad que se encuentre detrás de la historia del Edén. Si algo, la verdadera semilla de la serpiente serían aquellos cometiendo tal odio y violencia, no las víctimas inocentes a las que apuntan. Pero vale la pena notar que incluso en su forma bastardizada, esta idea de un linaje maldito ha demostrado ser seductivamente poderosa, capaz de dirigir el curso de la crueldad humana. Quizás el mayor truco de la serpiente ha sido volver a los humanos uno contra el otro, cegándonos a los verdaderos hijos de la oscuridad en nuestro medio. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de la serpiente? Si la línea de Caín persistió, ¿hacia dónde fluyó? Aquí nos aventuramos en el reino sombrío de la conspiración. ¿O es la verdad sobre linajes secretos de la élite? Hay una creencia extendida en círculos subterráneos de que algunas de las familias más poderosas del mundo rastrean su linaje de vuelta a Caín y así a Lucifer. En otras palabras, el derecho divino de ciertos reyes podría literalmente significar que piensan que tienen sangre del diablo, dándoles un mandato para gobernar. Suena absurdo, hasta que descubres que ellos mismos propagan silenciosamente esta creencia. Considera los rumores infames sobre la dinastía merovingia de Francia, o los Rothschild u otras líneas aristocráticas. A puertas cerradas, algunos de ellos supuestamente se enorgullecen de una genealogía de otro mundo, no divina en el sentido sagrado, sino divina en el sentido infernal. De hecho, una de las afirmaciones más impactantes viene de un hombre que investigó familias Illuminati. Reportó que un linaje Illuminati particular, a veces denominado el decimocentésimo linaje sanguíneo, cree que tiene tanto la sangre sagrada de Jesús como la sangre de Satanás en sus venas. Sí, escuchaste correctamente. Sus enseñanzas secretas dicen que son descendientes de la familia de Jesús y de la familia de Lucifer, una mezcla de lo divino y lo demoníaco. Se ven a sí mismos como los gobernantes legítimos de un mundo atrapado entre Cristo y el Anticristo. En rituales Illuminati, según esta fuente, a los miembros de este linaje se les enseña a enfatizar su identidad como la semilla de Satanás. Para ellos, ser parte diablo no es una marca de vergüenza, sino una marca de poder. Significa que llevan el legado del rebelde más antiguo, el que desafió al Creador en el Edén y cada día desde entonces. Se vuelve aún más concreto y perturbador.
Esas genealogías secretas supuestamente vinculan a un gran número de líderes occidentales a este decrépito linaje sanguíneo. Los presidentes de Estados Unidos, por ejemplo, se ha notado que un número sorprendente de presidentes estadounidenses, incluyendo a George Washington y George Bush, entre otros, descienden de solo unas pocas familias reales medievales. Los investigadores que rastrean esas líneas sugieren que todas convergen en una nobleza que se remonta a través de las edades oscuras, de vuelta a Roma, de vuelta a Egipto, y finalmente, en los ojos de los Illuminati, de vuelta a Caín. Lo mismo ocurre con muchas figuras influyentes en la banca, la industria, incluso los fundadores de nuevos movimientos religiosos. Es como si una mano oculta asegurara que las posiciones de poder permanezcan en el control de ciertos clanes relacionados por sangre. Si uno cree en la teoría de la semilla de la serpiente, eso no es por accidente. Sería la descendencia de la serpiente reafirmando metódicamente el dominio. Suena como una trama de thriller paranoico. Una camarilla secreta de familias portando un gen demoníaco dirigiendo el curso de los eventos mundiales desde las sombras. Pero pregúntate, si fuera verdad, ¿el mundo se vería muy diferente de cómo se ve ahora? Un mundo donde la crueldad a menudo supera a la compasión, donde la guerra y el engaño son constantes, donde esta mentalidad de que la fuerza hace el derecho prevalece tan a menudo. ¿No es precisamente el tipo de mundo que los hijos del diablo construirían? Los marcados sonreirían mientras presiden sobre imperios de sufrimiento, cumpliendo el objetivo ancestral de su padre de herir y esclavizar a los hijos de Adán. Escalofriantemente, algunos miembros de estas élites han mostrado una curiosa obsesión con el simbolismo y rituales luciferinos. Hemos visto políticos y burócratas atrapados en ceremonias ocultas. Los hemos escuchado invocar la luz en contextos extraños. ¿Podría ser más que excentricidad afilada? ¿Podría ser una tradición familiar que se remonta al primer asesino? Incluso hay quienes afirman ser sobrevivientes de cultos familiares Illuminati que hablan de ceremonias de linaje donde un joven heredero es presentado como la encarnación de Lucifer en la tierra, rastreando su linaje hasta él. Por loco que suene, dicen que estos linajes ven a Caín como la verdadera línea elegida, la línea que secretamente mantiene las llaves de la autoridad mundana, mientras los hijos de Adán laboran en la ignorancia. Ahora da un paso atrás. Tenemos por un lado un tesoro de textos antiguos y folclore, diciéndonos que el diablo tuvo progenie literal vía Eva. Por otro lado, tenemos conspiraciones modernas e incluso testimonios, insinuando que personas poderosas creen que llevan esa misma progenie en su sangre. Las dos narrativas se alinean a través de un abismo de 6.000 años. Podría ser que la guerra entre las dos semillas, el conflicto lanzado en el Edén, todavía se esté librando incluso mientras hablamos, en los pasillos del poder y las calles de nuestras ciudades. Si la semilla de la serpiente sobrevivió al diluvio e infiltró los lugares altos de la tierra, entonces toda la historia humana se convierte en una gran partida de ajedrez entre los hijos de Lucifer y los hijos de Eva. Arroja las luchas de naciones e ideologías bajo una luz absolutamente épica, una guerra genética y espiritual encubierta que sustenta cada titular y punto de inflexión histórico. Pero los secretos más profundos ni siquiera se detienen ahí. Para verdaderamente comprender qué tan profunda va esta conspiración, debemos confrontar una posibilidad aún más inquietante. Hemos visto la idea de que algunos humanos son literalmente la descendencia de Satanás. ¿Estás listo para considerar que algunos de los dioses que la gente adora también podrían nacer de esa misma semilla de serpiente? Abróchate el cinturón,
porque la siguiente parte destroza las ilusiones más altas y lleva esto a un nivel completamente nuevo de herejía. Para aquellos que pensaron que la idea de Lucifer engendrando un humano era escandalosa, lo que viene a continuación sonará absolutamente blasfemo. Pero es precisamente lo que ciertas escrituras censuradas afirman. Nos han enseñado a pensar en Dios y Satanás como opuestos polares, enemigos eternos. Pero ¿qué si en las profundidades turbias de la teología prohibida sus historias se entrelazan de maneras que nunca imaginamos? ¿Qué si la corrupción de la serpiente en el Edén fue tan penetrante que llegó al reino de la divinidad misma? Algunos textos antiguos sugieren exactamente eso, que la descendencia de Lucifer no se detuvo en Caín y su progenie mortal. Se extendió a entidades que llamaríamos dioses. Considera los manuscritos de Nag Hammadi, un alijo de escritos gnósticos cristianos tempranos, escondidos en jarras y enterrados en el desierto egipcio hace unos 1600 años. Estos libros fueron eliminados como herejía y dejados a pudrirse en las arenas hasta su descubrimiento casual en 1945, que desenterró sus contenidos explosivos. Entre ellos hay un texto llamado el Apócrifo de Juan, o Libro Secreto de Juan, una revelación secreta que pone la historia del Génesis de cabeza. En este texto, el papel del Dios creador, el que la Biblia hebrea llama Yahvé, Elohim, es radicalmente redefinido. Los gnósticos lo revelan como Yaldabaoth, el arcón jefe, una deidad impostora ciega y arrogante que afirma ser Dios, pero no es el Dios último. Y cuentan una historia sobre el Edén que es más extraña y más impactante que cualquier cosa que hayamos cubierto hasta ahora. Según el Apócrifo de Juan, prepárate, la violación de Eva por la serpiente resultó en el nacimiento de 2 hijos. Pero estos no eran bebés ordinarios. El texto les da nombres. Un hijo es Elohim y el otro es Yahvé. Sí, leíste correctamente. Elohim y Yahvé, los nombres mismos usados en la Biblia para Dios, son, en este relato gnóstico, los nombres de los hijos gemelos de Eva por el diablo. Dice que después de que Eva fue creada, el malvado arcón Yaldabaoth la engañó y violó, y ella concibió. Eva quedó embarazada con 2 hijos. Elohim era el nombre del primero, Yahvé era el nombre del segundo. Adán y Eva los conocían como Caín y Abel. Caín y Abel, los primeros 2 hijos en el Génesis, secretamente portando los nombres del Dios bíblico. Esta es la bomba gnóstica. El Dios del Antiguo Testamento, la figura creadora a quien miles de millones han adorado, es en su historia el subproducto de un asalto demoníaco a nuestra antepasada. El Dios que la gente ha estado reverenciando como el Señor es, de hecho, uno de los hijos Arcón, Spawn, de la violación de Eva. En otras palabras, Yahvé es literalmente el hijo de Lucifer en esta narrativa herética. Trata de envolver tu mente alrededor de las implicaciones. Es casi impensable. Esta afirmación no solo sugiere un linaje rival influenciando a la humanidad. Sugiere que lo que la humanidad ha estado llamando Dios, al menos el Dios duro y celoso del mundo material, es en realidad parte del linaje de la serpiente. La subversión definitiva. Satanás plantando no solo un linaje físico en la tierra, sino un objeto de adoración para llevar a la humanidad por mal camino. Si los gnósticos han de ser creídos, todo el paradigma religioso mainstream está al revés. El ser que caminó en el jardín diciendo, «Yo soy el Señor Dios», no era el verdadero Dios último en absoluto, sino Yaldabaoth, una descendencia demente de la sabiduría de Dios, Sofía, quien violó a Eva para cimentar su reclamo ilegítimo como creador. En esencia, la serpiente no solo entró en Eva, se insertó en el papel de Dios en la historia humana. No es de extrañar que la Iglesia Ortodoxa quisiera estos textos destruidos. ¿Qué podría ser más explosivo, más corrosivo para la fundación judeo-cristiana
que una escritura que dice que el Dios del Génesis es el hijo de la serpiente. Sin embargo, aquí está, escrito en tinta negra sobre papiro quebradizo por alguna alma valiente hace casi 2 milenios, posiblemente preservando tradiciones orales aún más antiguas. El libro secreto de Juan no se anda con rodeos describiendo la naturaleza de Yaldabaoth. Lo llama un arcón nacido de la soberbia de Sofía, un ser con la cara de un león y ojos de fuego que declaró: «Yo soy Dios y no hay otro», sin darse cuenta de que existía un Dios mayor por encima de él. Este Yaldabaoth es el que modeló a Adán y Eva, pero por envidia y malicia los mantuvo ignorantes hasta que un espíritu superior, en algunas versiones representado por la serpiente, vino a liberar la mente de Eva. Piensa en eso. En el relato gnóstico, la serpiente era en realidad el emisario de la iluminación, mientras que el que afirmaba ser Dios era el engañador. Es una inversión de 180 grados del guión. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, es visto no puramente como tentador malvado, sino como un trickster que también inadvertida o propositadamente puso a la humanidad en el camino hacia el conocimiento al desafiar al falso Dios. Pero antes de pintar a Lucifer como un héroe, los gnósticos dejan claro que los arcons, los poderes bajo Yaldabaoth, no son amigos de la humanidad, resienten nuestra chispa divina. Yaldabaoth, violando a Eva, fue un acto de dominación, un intento de esclavizar aún más a la humanidad, atándonos con su propia progenie. Al engendrar a Caín y Abel, Elohim y Yahvé disfrazados, el falso dios Yaldabaoth aseguró que incluso la adoración de futuros humanos pudiera ser secuestrada. Los humanos terminarían adorando a la descendencia de esa violación, confundiéndolos con el Dios más alto. Si esta unión horrible nunca hubiera ocurrido, quizás la historia de la humanidad con el verdadero Dios podría haber sido muy diferente. En cambio, quedamos atrapados en un ciclo de adorar al mismo linaje que fue creado para esclavizarnos. Como nota escalofriante el apócrifo, después del nacimiento de esos hijos Arcón, Yaldabaoth y sus esbirros obligaron a Adán y Eva a beber el agua del olvido, causando que ellos y sus descendientes, nosotros, olvidáramos nuestros orígenes divinos. Hemos estado espiritualmente amnésicos desde entonces, propensos a inclinarnos ante falsos dioses y gobernantes corruptos. Piensa en la brillantez blasfema de este plan. Lucifer no solo contamina el pool genético humano, posiblemente se instala como Dios sobre esa línea contaminada, demandando su adoración y lealtad. Ya no solo un adversario externo, se convierte en el infiltrado, el lobo en el redil, haciéndose pasar por el pastor. Es de extrañar que el Antiguo Testamento esté lleno de Dios comportándose de maneras que parecen crueles, caprichosas, incluso malvadas a veces. Los gnósticos dirían que ese no es el verdadero Dios benevolente, es Yaldabaoth, mostrando sus colmillos, la crueldad heredada de su padre, la serpiente filtrándose. En la ley gnóstica, el verdadero Dios, el Padre último remoto de todo, es todo bondad, toda luz, y nunca se comportaría como el Yahvé de las plagas y genocidios. Creían que el verdadero Dios envió a Cristo como mensajero de la verdad superior para despertar a la gente del hechizo Arcón. ¿Y cuál era el mensaje de Cristo en el gnosticismo? Esencialmente que el Dios de este mundo es un mentiroso, y que llevamos una chispa divina que pertenece a una realidad superior. Cristo, en esta vista, estaba tratando de romper el control del engaño de Yaldabaoth. Si estás tambaleándote es comprensible. Esta es herejía de gran guiñol para un creyente tradicional. Pero recuerda, estas ideas no fueron inventadas por youtubers modernos afilados. Vienen de sectas antiguas que apasionadamente creían que la Iglesia lo tenía todo al revés. Preservaron estas enseñanzas en secreto bajo amenaza de muerte.
¿Por qué arriesgarían tanto a menos que estuvieran convencidos de que toda la comprensión de la humanidad sobre Dios y la creación había sido cooptada por fuerzas oscuras? Vemos ecos de este concepto incluso en símbolos ocultos que han bajado a través de las edades. La iglesia de Satanás, por ejemplo, usa el infame sigilo de Baphomet como su emblema, el pentagrama invertido con una cabeza de cabra inscrita. En ese símbolo, en su forma original de un grimorio oculto francés de 1897, están las palabras Samael y Lilith en la punta de la estrella. Samael y Lilith, el demonio masculino y femenino que en la ley cabalística son consortes. Samael, la serpiente, el diablo montando a Lilith, la esposa rebelde, es un emparejamiento que se dice produce descendencia demoníaca, y su unión a veces se identifica como la bestia del abismo. En el Zohar está escrito que la serpiente es Lilith y se desliza sobre su espalda, un símbolo de los principios demoníacos masculino y femenino en tándem. El hecho de que la insignia satánica referencie explícitamente a esta pareja nos dice que los ocultistas modernos están plenamente conscientes de estas tradiciones antiguas. La iglesia de Satanás literalmente emblematizó el concepto de la unión Samael más Eva, Lilith, en su símbolo principal. Más tarde eliminaron los nombres hebreos de la versión pública, pero el mensaje era claro para los iniciados. Conocen el poder de esa historia de origen. Es la piedra angular de su filosofía anticósmica que exalta el linaje de los ángeles caídos contra el Creador. En otras palabras, los propios luciferianos reconocen la unión sexual edénica que a través de la serpiente, deslizándose con la Eva femenina, Lilith, su linaje y legado, nació. Todo esto fuerza una reevaluación radical de la religión mainstream. Si hay incluso una pizca de verdad en estos relatos, entonces miles de millones de personas a lo largo de miles de años pueden haber estado adorando sin saberlo un engaño, orando a un Dios que se alimenta de su devoción, pero no tiene sus mejores intereses en el corazón. ¿No se siente a veces así? Que los sistemas prevalecientes del mundo, incluso los religiosos, a menudo llevan a derramamiento de sangre, división y miedo, como si alguna mano oculta continuamente pervirtiera incluso nuestros ideales más altos. Quizás esa mano no está tan oculta después de todo. Quizás es la misma mano que se extendió a Eva en el jardín, ofreciendo conocimiento mientras secretamente plantaba su semilla. También es profundamente provocativo en términos de moralidad. Si el Dios que dio la ley era en realidad la descendencia del diablo, entonces, ¿qué dice eso sobre los códigos morales que nos han dado? Abre la puerta a la idea de que la verdadera moralidad y iluminación espiritual podrían estar fuera de los dogmas establecidos, exactamente lo que gnósticos y muchos místicos han insinuado. Quizás se requería gnosis, conocimiento secreto, para ver más allá de la fachada del falso Dios y reconectarse con la verdadera fuente arriba. Este era de hecho el evangelio gnóstico. Conoce la verdad de tus orígenes y libérate de la matriz del Dios falsificado. Respira profundo. Hemos descendido capa por capa a través de una historia oculta de seducción, linajes y subterfugio divino. Si seguiste hasta aquí, ahora estás cara a cara con una realidad que es casi demasiado asombrosa para contemplar. Una realidad en la que el linaje de Lucifer corre como una vena secreta de veneno a través de la historia humana. Desde el primer niño nacido en la tierra hasta los corredores del poder hoy, incluso hasta los altares de nuestros santuarios más sagrados. Estamos parados al borde de un abismo espiritual, mirando hacia abajo, tratando de discernir qué es real. Pregúntate, ¿qué es la realidad si esto es verdad? Las respuestas cómodas se desmoronan. Todo el edificio de la fe convencional, la línea clara entre Dios y diablo, se hace pedazos en 1.000.000 de fragmentos.
Si Lucifer de hecho engendró a Caín, y si ese linaje perdura, y si incluso el Dios de este mundo está enredado en ese linaje, entonces hemos vivido bajo un gran engaño desde el principio. Significa que gran parte de la sociedad humana, nuestras jerarquías, nuestros conflictos, nuestra misma comprensión del bien y el mal, puede haber sido diseñada por los descendientes de un ángel caído para su propia agenda. Significa que la humanidad podría estar, en un sentido muy real, esclavizada, físicamente por la mano oculta de linajes demoníacos, y espiritualmente por adoración de una deidad falsa que es pariente de nuestros esclavizadores. ¿A dónde vas incluso desde ahí? ¿Cómo encuentras verdad en un salón de espejos pulido por los hijos del diablo? Quizás por eso las tradiciones esotéricas a través del tiempo han enfatizado la necesidad de mirar adentro, de encontrar la chispa del verdadero Dios en tu propia alma, la única cosa que los arcons no pudieron extinguir. Quizás por eso Jesús, en los evangelios gnósticos, enfatiza conocimiento y despertar en lugar de fe ciega, porque si la fe se pone en el Dios equivocado, el impostor, es peor que la ignorancia. Es esclavitud. Comenzamos con una unión prohibida en el Edén. Terminemos considerando las consecuencias de ese evento en los términos más crudos. Si esa unión ocurrió, todos nosotros somos sus consecuencias. Cada ser humano ha sido atrapado en el fuego cruzado de la guerra entre los dos linajes. Podrías decir, no desciendo de Caín, así que estoy bien. ¿Pero estás seguro? Después de miles de años de entremezcla, ¿realmente sabes qué sangre fluye por tus venas? ¿Podrían algunos de nosotros que pensamos que somos hijos puros de Adán, en realidad llevar una herencia latente de la serpiente? Conversamente, ¿podrían algunos nacidos en familias cainitas liberarse y buscar redención? Las líneas podrían ser más borrosas de lo que pensamos. La guerra de las semillas podría librarse no solo entre grupos de personas, sino dentro de cada persona. Una lucha entre los impulsos base y brutales de la serpiente y la imagen divina compasiva de Dios. Mira adentro. ¿No has sentido esa guerra de tirar y aflojar en tu propio corazón, como si dos ancestros estuvieran luchando en tu ADN? Uno urgiendo hacia el egoísmo y orgullo, el otro hacia la empatía y amor. Al final, el secreto de la serpiente nos fuerza a cuestionar la naturaleza misma de lo que llamamos sagrado. Si los autores del apócrifo de Juan estuvieran sentados aquí, preguntarían con ojos graves, ¿has estado orando a Dios o a Yaldabaoth? En otras palabras, hemos estado todos inconscientemente arrodillándonos en el altar del hijo de la serpiente. Es una pregunta que debería enviar un escalofrío por tu columna vertebral. Todas esas oraciones, esperanzas, devociones, fueron sifoneadas por un impostor como una luz falsa dejando al mundo en oscuridad mientras pensábamos que servíamos a la luz. Piensa también en el esquema más amplio. ¿Por qué está el mundo en tal agitación si un Dios todo bueno y todopoderoso está al timón? Respuesta gnóstica, porque el que está al timón no es todo bueno. Es el Dios ciego, descendencia del demiurgo, haciendo su mejor esfuerzo para imitar divinidad mientras arrastra la creación hacia abajo. El verdadero Dios opera en el fondo, tratando de despertar individuos aquí y allá, mientras el falso Dios maneja la religión organizada como mecanismo de control. Es un escenario espiritual distópico. Matrix antes de que hubiera Matrix, con agentes icónicos literalmente en nuestros púlpitos y nuestros genes. Ahora volvemos a Lucifer, la figura con quien comenzó esta saga. Si el objetivo de Lucifer era desafiar a Dios y reclamar el trono, ¿qué manera más insidiosa que literalmente inyectarse en la sangre de la humanidad y la identidad de Dios como lo conocemos? Al engendrar una línea y secuestrar la adoración, efectivamente gobernaría el mundo sin que la mayoría de la gente se diera cuenta. Quizás el último golpe al ego para el portador de luz
no fue simplemente corromper o destruir la creación de Dios, sino hacer que esa creación adorara a la propia progenie de Lucifer como Dios. Un milagro de espejo oscuro. El hijo del diablo usando la corona de Dios, adorado por las masas desprevenidas. Es el fraude último, el engaño largo de la historia cósmica. Y si ese es el caso, ¿dónde nos deja eso ahora mismo? Mira alrededor. El mundo está en el filo de una navaja. Violencia, engaño, desigualdad, fanatismo. Es como si lo peor de Caín y sus descendientes todavía tuviera poder. Quizás la mano oculta de la élite cainita todavía guía a las naciones hacia la guerra, susurra en los oídos de los poderosos para cometer atrocidades, todo para mantener a la humanidad luchando e ignorante. Quizás cada vez que surge un verdadero liberador, es silenciado o cooptado por el sistema construido por la semilla de la serpiente. Si crees a los investigadores de conspiración, eso es exactamente lo que ha pasado una y otra vez. Matamos a los Abeles y coronamos a los Caínes. Crucificamos al Cristo y construimos templos al Dios engañoso que el Cristo trató de exponer. Después de toda esta evidencia, después de todos estos hilos entretejidos de escritura, mito y testimonio conspiratorio, una pregunta final se cierne inevitable y cruda. ¿Qué si la guerra entre Lucifer y el verdadero Dios nunca terminó en el Edén en absoluto? ¿Qué si todavía está pasando ahora mismo en cada iglesia y gobierno y familia? ¿Qué si ahora mismo algunos descendientes ocultos de la serpiente están tirando de los hilos, riendo, mientras el resto de nosotros peleamos en ignorancia? Y quizás la pregunta más escalofriante de todas, si la semilla de Lucifer verdaderamente camina entre nosotros o se sienta en el trono de este mundo, entonces, ¿a quién realmente hemos estado obedeciendo todo este tiempo? Mira en tu intuición más profunda. ¿Refleja el estado de nuestro mundo el amor de un padre benevolente o la astucia de un usurpador? Cada uno debe responder eso. Pero una vez que entretienes la posibilidad de que un linaje luciferino haya formado nuestra realidad, podrías nunca orar o votar o confiar de la misma manera otra vez. Al final de este largo viaje, nos quedamos con un desafío inquietante. Despierta. Recuerda quién eres y de dónde vienes. Si hay una chispa divina en ti del verdadero Creador, aférrate a ella, porque podría ser la única luz que es real en un mundo orquestado por la descendencia de la serpiente. En un drama que se extiende desde el Edén hasta ahora, quizás somos el campo de batalla final. Quizás la pregunta real no es solo quién lleva la semilla de la serpiente, sino si continuaremos dejando que nos gobierne. Hemos jalado hacia atrás la cortina en algo indecible, algo que la mayoría nunca se atreverá a aceptar. La unión prohibida de Lucifer y Eva fue solo el comienzo, un acto horrible que resonó a través de cada capítulo de la existencia humana. Ahora sabes esta historia prohibida. El secreto está afuera. ¿Qué vas a hacer con él? Cerrarás los ojos y pretenderás que nunca miraste detrás de este velo, o te atreverás a confrontar los poderes que existen tanto dentro como fuera, armado con el conocimiento de que nuestra realidad ha sido manipulada desde el mismo comienzo. La elección, como siempre, es tuya. Solo recuerda, una vez que has visto la serpiente enrollada alrededor de las raíces del mundo, no puedes no verla. El jardín en el que vivimos tiene su serpiente, y esa serpiente se salió con la suya con nuestra primera madre. Todo creció de esa semilla oscura, todo. Así que otra vez, pregúntate, y no esperes que la respuesta sea consoladora. En un mundo donde el mal podría usar la máscara de lo sagrado, ¿a quién realmente hemos estado adorando? ¿Y qué nos hace eso? El video después de este te ayudará a limpiar tus emociones negativas, orando a la verdadera fuente mientras mantienes contacto con tu corazón en el centro de tu pecho y sonríes libremente a tu corazón.
Oremos a la verdadera fuente para pedir bendiciones, para limpiar emociones negativas de nuestro corazón y abrir mejor nuestro corazón. Mientras oras, no necesitas repetir las oraciones, solo mantente relajado y sonriendo libremente para que tu corazón haga las oraciones para el mejor resultado. Verdadera fuente, por favor, bendice nuestro corazón para que toda arrogancia sea limpiada y removida, para ser reemplazada con tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, bendice nuestro corazón para que toda ira sea limpiada y removida, para ser reemplazada con tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, bendice nuestro corazón para que todo egoísmo sea limpiado y removido, para ser reemplazado con tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, bendice nuestro corazón para que toda envidia y celos sean limpiados y removidos, para ser reemplazados con tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, bendice nuestro corazón para que toda avaricia y astucia sean limpiadas y removidas, para ser reemplazadas con tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, bendice y ayúdanos a realizar que nuestro corazón es la clave de nuestra relación contigo. Por favor, bendice y ayúdanos a poder perdonar a todos, sinceramente. Ahora perdona a todos los que te han hecho mal, aunque la misma persona siga repitiendo los mismos errores una y otra vez. Verdadera fuente, como hemos perdonado a todos los que nos han hecho mal, por favor, bendice nuestro corazón para que todas las emociones negativas relacionadas como odio, resentimiento, tristeza, decepciones, etc., y sean limpiadas y removidas para ser reemplazadas con tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, bendice y ayúdanos a realizar todas nuestras faltas hacia ti o hacia otros, a sentir pena y pedir perdón. Ahora reconoce todos nuestros errores hacia la verdadera fuente o hacia otros. Siente pena y pide perdón. Verdadera fuente, por favor, perdónanos por todas nuestras faltas hacia ti o hacia otros. Y como nos has perdonado, por favor, ayuda para que todas las cargas de esas faltas, como miedo, preocupaciones, etc., sean limpiadas y removidas para ser reemplazadas con tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, limpia y remueve todas las otras negatividades de todo nuestro corazón, para que tu amor y luz fluyan abundante y continuamente en todo nuestro corazón, para dirigir nuestro corazón hacia ti y abrir nuestro corazón para ti mejor y mejor, para llenar todo nuestro corazón y sentimiento con paz, calma, gozo y todos los sentimientos maravillosos de tu amor y luz. Verdadera fuente, por favor, bendice y ayúdanos a poder sentir la presencia de tu amor y luz, junto con todos los sentimientos maravillosos de tu amor y luz dentro de nuestro corazón, para disfrutar y dejar que tu amor y luz hagan lo mejor, no solo para todo nuestro corazón, sino también para todo nuestro ser. Verdadera fuente, estamos tan agradecidos contigo. Amén. Siente y realiza que todo tu corazón y todo tu ser se han vuelto mucho más ligeros. Disfruta y deja que el amor y la luz irradien más allá de todo tu corazón y todo tu ser completamente. Deja que todo tu corazón, todo tu ser, se disuelva lentamente en el amor y la luz. Mantente sonriendo mientras disfrutas el proceso. Mientras disfrutas este momento maravilloso, deja que todo tu corazón y todo tu ser se disuelvan más en el amor y la luz. Siente y realiza que todo tu corazón, todo tu sentimiento están llenos de todos los sentimientos maravillosos del amor y la luz. Disfruta y sea agradecido. Era hermoso, radiante, el más cercano a la luz divina, pero cayó y su caída cambió el cielo para siempre. A lo largo de la historia, ciertos nombres despiertan emociones profundas. Uno de ellos es Lucifer, símbolo de rebelión, oscuridad y también de belleza y poder incomparables. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Cómo pudo uno de los seres más gloriosos del reino celestial convertirse en la personificación del mal?
Esta no es solo una historia de ángeles, es un espejo de nuestra propia humanidad, orgullo, libre albedrío y las decisiones que nos transforman. Hoy vamos a descubrir qué sucedió antes de la caída, en un tiempo donde todo era armonía, y cómo el deseo de ser más lo llevó a perderlo todo. En el vasto dominio celestial, donde la luminosidad emanaba directamente de la presencia divina, Lucifer no era simplemente otro ángel entre la multitud, era un querubín ungido, una de las criaturas más espléndidas jamás concebidas. Su existencia estaba marcada por la perfección absoluta, una fusión extraordinaria de sabiduría, belleza y magnificencia sin igual. Forjado para ser un reflejo de la gloria divina, brillaba como una gema preciosa entre los ejércitos celestiales. Las Escrituras pintan su magnificencia de manera impresionante. Su cuerpo resplandecía como piedras preciosas, engastadas en oro reluciente, y su voz, según se dice, era como una sinfonía celestial capaz de llenar los cielos con una armonía indescriptible. Lucifer no solo se encontraba cerca del trono divino, sino que desempeñaba un papel fundamental en la adoración celestial. Su posición no era casualidad. Había sido moldeado para ser uno de los más grandiosos entre todos los seres angelicales. En la estructura jerárquica de los cielos, Lucifer ocupaba un lugar de prestigio supremo. Como querubín ungido, caminaba entre los fuegos sagrados, una metáfora que ilustraba su proximidad al poder divino. Su autoridad era inmensa y su presencia inspiraba reverencia profunda. A diferencia de los ángeles ordinarios, que ejecutaban órdenes y misiones específicas, Lucifer mantenía una relación directa con la grandiosidad del Creador, disfrutando de una comunión que pocos podían comprender. Sin embargo, en medio de esta perfección incomparable, una sombra comenzó a formarse. Un deseo sutil, casi imperceptible, empezó a germinar en su corazón. Al principio no era más que una pequeña chispa, una simple contemplación sobre su propia grandeza. Pero esa chispa pronto se convertiría en un incendio devastador. El problema no residía en su belleza ni en su inteligencia, tampoco en su posición elevada. El verdadero peligro se encontraba en cómo comenzó a percibirse a sí mismo. En lugar de ver su gloria como un reflejo del Creador, empezó a considerarla como algo propio. Este pensamiento aparentemente inofensivo daría inicio a una revuelta que cambiaría el destino de los cielos y la tierra. En los recónditos más profundos de su esencia, un pensamiento comenzó a resonar dentro de Lucifer. ¿Por qué debo servir si puedo gobernar? Al inicio era apenas un murmullo, una idea fugaz, casi como una brisa suave que se desvanece. Pero esta brisa no se desvaneció, creció, transformándose en un viento poderoso que soplaba persistentemente en su interior. El orgullo, hasta entonces un sentimiento desconocido en los cielos, encontró terreno fértil en su corazón. La posición de Lucifer era grandiosa, pero había algo que no poseía: la soberanía absoluta. Era magnífico, sí, pero existía un trono por encima del suyo, una luz mayor que la suya. Era un reflejo de la gloria divina, pero jamás podría ser la fuente de ella. Esta realidad, que antes parecía natural, ahora se volvía insoportable. Comenzó a comparar su propia belleza con la del Creador, sus dones, su sabiduría, su esplendor. ¿Acaso eran inferiores a lo que Dios poseía? Este pensamiento pronto se convirtió en una convicción. Soy demasiado digno para esto. Era como si algo dentro de él estuviera despertando a una nueva verdad, una que jamás se había atrevido a considerar antes. Su corazón, antes repleto de armonía, ahora pulsaba con una inquietud jamás experimentada. Pero Lucifer no estaba solo en los cielos. Multitudes de ángeles servían al Creador, cada uno desempeñando su papel dentro del orden divino. ¿Sería posible que otros también sintieran lo mismo? ¿Acaso él era el único en percibir esta injusticia?
Disimulando sus intenciones, comenzó a sembrar dudas entre los ángeles que lo rodeaban. Sus palabras eran sutiles, no un ataque directo, sino un cuestionamiento velado. ¿Alguna vez se han preguntado por qué servimos sin cuestionar? Hablaba sobre libertad, sobre la posibilidad de un futuro diferente, uno donde los ángeles no fueran meros siervos, sino señores de su propio destino. Al principio, muchos descartaron sus palabras como delirios, pero poco a poco, algunas mentes comenzaron a ser influenciadas. Después de todo, si un ser tan grandioso como Lucifer percibía un problema, ¿acaso no habría realmente algo equivocado? La rebelión aún no había comenzado, pero la semilla había sido plantada. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que germinara y se apoderara de todo el reino celestial. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo "Quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. El tiempo transcurría y la semilla del orgullo se enraizaba cada vez más profundamente en el corazón de Lucifer. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Ya no se conformaba simplemente con dudar, ahora necesitaba actuar. Pero para desafiar al propio Creador requería aliados. Así comenzó su obra más astuta, la corrupción de las mentes en las sombras del reino celestial. Lucifer convocó pequeños grupos de ángeles, siempre bajo el pretexto de diálogos inocentes. Hablaba con una elocuencia y un encanto irresistibles, utilizando palabras cuidadosamente seleccionadas. ¿Acaso no somos la más elevada creación? ¿No fuimos dotados de razón, esplendor y poder? Entonces, ¿por qué debemos doblar nuestras rodillas sin cuestionar? Su discurso era envolvente, no presentaba su causa como una rebelión, sino como un despertar. Ofrecía una nueva perspectiva, un futuro donde los ángeles no solo servirían, sino que reinarían junto a él. Al principio, los ángeles escuchaban solo por curiosidad, pero las dudas, una vez plantadas, crecían de forma incontrolable. Algunos comenzaron a ver en sus palabras una verdad que nunca habían considerado. Otros, vacilantes, temían siquiera entretener tales pensamientos. Pero Lucifer era paciente. Conocía el poder de la repetición. En cada encuentro, en cada conversación, erosionaba la confianza de los ángeles en el orden divino. Si fuimos creados a la perfección, ¿por qué no tenemos el derecho de decidir nuestro propio destino? La pregunta flotaba en el aire como un veneno dulce, y entonces llegó el primer quiebre. Un ángel hasta entonces leal fue el primero en decidirse. Su nombre era Sariel, un ser de gran inteligencia y profunda percepción. Durante una de sus reuniones secretas, elevó la voz. No veo error en lo que Lucifer expone. Si realmente somos libres, ¿por qué no podemos elegir?
El impacto fue inmediato. El silencio se apoderó del grupo. Uno de ellos finalmente había cruzado la línea y una vez cruzada no había retorno. A partir de ese momento, todo cambió. Como si una represa se hubiera roto, otros comenzaron a cuestionar, a dudar, a considerar la posibilidad de un nuevo camino. Lo que antes era apenas un murmullo se transformaba en una corriente creciente. Lucifer observaba todo con una intensidad feroz en sus ojos. Sabía que ya no estaba solo, y más que eso, sabía que la batalla había comenzado, no aún con espadas o rayos, sino en los corazones y mentes de los ángeles. El susurro se había convertido en un clamor. Al principio, solo un puñado de ángeles se atrevía a considerar las palabras de Lucifer, pero con el tiempo su discurso se extendió como fuego sobre hierba seca. Lo que antes eran encuentros discretos en rincones ocultos del reino celestial, se transformaron en asambleas silenciosas, cada vez más frecuentes y numerosas. Lucifer ahora hablaba ante multitudes y su retórica estaba más refinada que nunca. Ya no cuestionaba, afirmaba, ya no instigaba la duda, ofrecía una verdad alternativa. Su mirada brillaba con convicción y su voz resonaba como un trueno suave. El Altísimo nos hizo poderosos, magníficos, esplendorosos, pero nos mantiene bajo su dominio, dictando cada orden, cada movimiento, como si fuéramos meros siervos. ¿Es este nuestro destino? ¿Es esta la razón de nuestra creación? Con cada discurso, más ángeles eran seducidos por sus palabras. Algunos vacilaban, temiendo las consecuencias, pero el miedo fue rápidamente reemplazado por la fascinación. Después de todo, lo que Lucifer decía tenía sentido, al menos para aquellos cuyos corazones ya estaban vulnerables a la semilla del orgullo. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, percibió el cambio en la armonía de los cielos. Algo era diferente. Las miradas ya no eran tan puras, las conversaciones ya no eran tan inocentes. Una inquietud flotaba en el aire, y él sentía que algo grandioso y peligroso estaba en curso. Mientras tanto, Lucifer ampliaba su influencia. Ángeles de gran poder y prestigio se unían a él. Algunos de los más admirados y respetados comenzaron a propagar su causa, convirtiéndose en voces secundarias en la creciente rebelión. Entre ellos estaba Azazel, un guerrero de habilidades incomparables, cuya lealtad al orden celestial comenzaba a vacilar ante las promesas de un nuevo reino. Lo que pedimos no es guerra, argumentaba Lucifer. Queremos simplemente el derecho de ser más que súbditos. Queremos ser gobernantes, queremos libertad. Pero, ¿libertad para qué? La pregunta aún resonaba en el aire sin una respuesta definitiva. Los cielos, otrora un lugar de paz perfecta, ahora estaban divididos. Aún no había confrontación directa, pero algo invisible ya se había instalado. Una grieta entre aquellos que permanecían fieles y aquellos que se veían tentados por la promesa de un nuevo comienzo. Y mientras el número de seguidores de Lucifer crecía, los ojos del Altísimo todo lo veían. Él observaba en silencio, permitiendo que la elección fuera hecha, pues cada ser celestial estaba dotado de libre albedrío, y esta era la prueba definitiva de sus voluntades. La guerra aún no había comenzado, pero la rebelión ya era un hecho. El aire celestial estaba cargado de una tensión palpable, como un campo a punto de ser invadido por un ejército invisible. Los cielos que antes brillaban con paz eterna, ahora se preparaban para la guerra. Aunque la disputa aún no fuera visible, se manifestaba en la división de corazones y en las almas inciertas que caminaban hacia lados opuestos. La decisión de Lucifer estaba tomada. Sabía que ya no podría esconderse más en las sombras del descontento. Para alcanzar su libertad, para tomar para sí la corona que creía suya por derecho, era necesario declarar su intención abiertamente. El Altísimo, en su omnisciencia, ya lo sabía.
y la guerra se aproximaba inexorablemente como un vendaval a punto de arrasar todo a su paso. El momento llegó cuando, en un gran concilio celestial, Lucifer hizo su declaración. Reunió a sus seguidores y ante los ángeles más poderosos y respetados, el arcángel del amanecer habló con un fervor jamás presenciado en los cielos. Yo soy aquel que trae la luz, no solo del sol, sino de la verdad, y por eso ya no aceptaré ser sumiso a la voluntad del Altísimo. La creación no fue hecha para ser gobernada por un único ser, sino para ser libre. Y yo, Lucifer, me alzaré para ser el gobernante de lo que es mío por derecho. Estas palabras, que parecían tan potentes, sonaron como una violación de las leyes inmutables del cielo. Era el primer acto de rebelión abierto contra el Altísimo. Su poder nunca sería más fuerte y su influencia nunca más sería detenida, pero el precio sería alto. Miguel, el gran comandante, ya no podía ignorar la gravedad de la situación. Sabía que su lealtad al Altísimo ahora se convertía en más que una cuestión de fe. Era una cuestión de supervivencia, de mantener el orden y la armonía que habían reinado por toda la eternidad. Lucifer, no deseo guerra contigo, pero no puedo permitir que destruyas lo que es sagrado, dijo Miguel con una voz grave que resonó en todos los rincones del reino celestial. Nuestro propósito no es cuestionable. El Altísimo es la luz, y todos nosotros existimos para servirle. Las palabras de Miguel fueron un llamado a la resistencia, pero las palabras de Lucifer resonaron con un magnetismo irresistible. La división estaba completa, y lo que antes era una simple discordia se había convertido en una ruptura irreparable entre los ángeles. Y fue así como se inició el enfrentamiento, no con espada o escudo, sino con la elección entre la lealtad y la libertad, entre el orden y el caos. Cada ser celestial fue confrontado ahora con la decisión de qué lado elegiría. Para muchos, la elección era obvia, pero para otros, el atractivo de la libertad y el poder se volvía irresistible. Era una guerra de ideales, donde la batalla por el alma sería mucho más profunda de lo que cualquier espada podría cortar. El enfrentamiento estaba más cerca que nunca. El cielo, una vez radiante y sereno, ahora parecía cargado de nubes oscuras, presagiando el cataclismo que estaba a punto de desencadenarse. Las estrellas que antes habían sido testigos de una paz celestial, ahora observaban con impotencia el nacimiento de una guerra que sacudiría los fundamentos mismos de la creación. Lucifer, ahora con un ejército creciente de ángeles disidentes, estaba listo para desafiar al Altísimo de una manera jamás vista. Su plan era audaz y calculado, un ataque directo al propio trono celestial. Sabía que la batalla no sería fácil, pero creía que el poder de la verdad, de la libertad y la fuerza de sus seguidores sería suficiente para derrotar cualquier oposición. Por otro lado, Miguel y los ángeles fieles al Altísimo estaban preparados para defender la armonía del cielo a toda costa. Sabían que esta guerra, aunque espiritual en su esencia, podría tener consecuencias devastadoras. El equilibrio entre el bien y el mal, entre el orden y el caos, dependía del resultado de este conflicto. El enfrentamiento inicial comenzó con una violencia estruendosa. No fue una batalla de acero y sangre, sino de luces deslumbrantes y ondas de poder inconmensurables. Los ángeles fieles, con sus armaduras brillantes, avanzaron con fuerza y precisión, mientras los rebeldes, bajo el liderazgo de Lucifer, respondieron con ataques de energía pura, con ondas de tinieblas que amenazaban consumir todo a su alrededor. El choque fue inmenso. El espacio celestial se contorsionó, distorsionándose bajo el peso de la batalla. Rayo tras rayo de luz divina se estrellaron contra las fuerzas de las tinieblas. Era una lucha de ideales, de poder y de destino. Cada lado creía que su causa era la verdadera y ambos estaban dispuestos a sacrificar todo por ella.
En el centro del caos, Lucifer y Miguel se encontraron. El enfrentamiento entre los dos arcángeles era inevitable. Lucifer, con su fuerza imponente y su carisma irresistible, miró a Miguel con una mirada desafiante. Sabía que derrotar a Miguel sería un símbolo de su victoria, la prueba de que el nuevo orden, un orden de libertad, estaba por prevalecer. Has fallado, Miguel. Tu amor ciego por la autoridad ya no es suficiente para salvar el cielo. La verdadera libertad solo puede ser alcanzada si nos liberamos de la opresión del Altísimo, bramó Lucifer, su voz resonando como truenos en las alturas. Miguel, con su calma inquebrantable, respondió con una fuerza serena. Soy leal al Altísimo, Lucifer. No es la autoridad lo que nos guía, sino el amor que Él nos ha concedido, y por Él lucharé hasta el fin. La batalla entre ellos fue titánica. Golpes de luz y sombras se entrelazaban, cada movimiento hecho con una precisión mortal, pero la verdad era clara. Para Miguel no había elección, solo el deber. Para Lucifer no había nada más importante que la lucha por la libertad y el poder. La lucha fue interrumpida, pero la primera gran batalla estaba lejos de terminar. El cielo, antes invencible, ahora estaba siendo desgarrado por la violencia de la guerra. El equilibrio que había existido por eones estaba a punto de romperse. Después del enfrentamiento inicial, el cielo ya no parecía un lugar de paz. La batalla que había comenzado como una disputa entre dos arcángeles se había expandido a algo mucho mayor. Los ángeles fieles al Altísimo se preparaban para una resistencia aún más feroz, pero la rebelión de Lucifer estaba lejos de ser contenida. Cada día que pasaba, más y más ángeles se unían a la causa del arcángel caído. El encanto de Lucifer era innegable. Su visión de libertad, su promesa de autosuficiencia e independencia de una autoridad superior atraían a aquellos que comenzaban a cuestionar el orden celestial. Ya no era solo un pequeño grupo de disidentes, sino una fuerza considerable, compuesta por ángeles poderosos e influyentes que creían que la verdadera grandeza solo podía ser alcanzada fuera de las reglas establecidas. Lucifer, con su elocuencia sin igual, discurseaba incansablemente, galvanizando las fuerzas de la rebelión. Hablaba sobre la opresión del Altísimo, sobre la tiranía de una voluntad única que controlaba todo y a todos. Defendía que la verdadera libertad solo podría ser alcanzada si los ángeles se liberaran de la dependencia de una figura autoritaria y construyeran su propio destino. ¿Por qué debemos ser meros servidores de una voluntad que no comprendemos? ¿Qué hay de divino en vivir bajo la constante vigilancia y comando del Altísimo? Cuestionaba Lucifer, desafiando a sus oyentes a repensar el propósito de sus existencias. Y aquellos que se unieron a él creyeron en sus palabras. Veían la autoridad de Dios como un peso, una imposición sin espacio para la verdadera libertad o para la expresión individual. La rebelión, por tanto, se expandió. Mientras tanto, los ángeles fieles comenzaban a percibir la magnitud de la amenaza. Miguel, que había enfrentado a Lucifer con valentía, ya no sabía cómo contener la ola creciente de disidencia. Las fuerzas del Altísimo estaban en desventaja, con muchos ángeles fieles sintiéndose confusos, divididos entre la lealtad y las ideas seductoras de la libertad ofrecida por Lucifer. El Altísimo, sin embargo, sabía que esta revuelta no podía ser ignorada. Él, que jamás había interferido directamente en los asuntos de los ángeles, ahora se veía forzado a tomar medidas. Comprendía la profundidad de la división, pero al mismo tiempo sabía que la unidad de los cielos no podía romperse sin consecuencias terribles. Miguel y los ángeles fieles se preparaban para una guerra total, una guerra que no se resolvería solo con palabras o enfrentamientos individuales. Era una lucha por el alma del cielo, y la batalla entre luz y oscuridad, entre libertad y orden, estaba a punto de intensificarse. La rebelión había ganado fuerza,
y la resistencia se volvía más difícil cada día. El futuro del cielo estaba en juego, y con él, el destino de todos los seres celestiales. El cielo, antes un lugar de armonía y paz eterna, ahora estaba al borde de un conflicto sin precedentes. La rebelión de Lucifer ya no era una amenaza distante, se había convertido en una guerra inminente. La tensión en los campos celestiales crecía, y las fuerzas de Miguel se preparaban para enfrentar a los traidores que se habían alineado con el arcángel caído. La batalla que se aproximaba no sería solo física, sino espiritual, pues representaba el enfrentamiento entre fuerzas opuestas sobre el propósito y la naturaleza del bien. Para los ángeles fieles, el orden de Dios era absoluto, inmutable, y cualquier rebelión era por sí sola una transgresión contra la propia esencia de la creación. Para Lucifer y sus seguidores, la verdadera libertad se encontraba solo en la libertad de autodeterminación, lejos de la tiranía de la autoridad divina. Cuando llegó el día de la batalla, el cielo se transformó en un campo de fuerzas inmensas, donde ángeles como ejércitos celestiales se prepararon para luchar en nombre de sus creencias. La vastedad del cielo fue dividida, y Miguel, con su espada flamígera, lideró a los ángeles fieles hacia el enfrentamiento. Al frente, Lucifer surgía majestuoso en su propia percepción de grandeza, rodeado por sus seguidores, listos para desafiar el orden del Altísimo. El combate no era solo de fuerzas físicas, sino también de voluntades y de almas. Cada golpe intercambiado era como un choque entre dos visiones del mundo radicalmente diferentes. Lucifer usaba su habilidad para manipular las emociones y la persuasión para debilitar la moral de los ángeles fieles, mientras Miguel, en su inmensa fuerza y pureza, luchaba con una convicción inquebrantable de que la luz de Dios no podía ser extinguida. La batalla parecía interminable, con cielos y tierras siendo estremecidos por la colisión de poderosas energías. Cada golpe, cada ráfaga de luz o sombra dejaba una marca indeleble en el propio tejido del cielo. El ruido de la guerra resonaba por toda la creación, y los ángeles, siendo seres inmortales, sabían que esta era una lucha que no podría resolverse fácilmente. En un momento crucial de la batalla, Lucifer y Miguel se encontraron frente a frente. Las espadas luminosas de ambos colisionaron con un estruendo que reverberó por toda la creación. El enfrentamiento entre los dos arcángeles representaba la lucha entre la autoridad de Dios y el deseo de libertad absoluta. Con cada intercambio de golpes, la intensidad de la batalla aumentaba, con el cielo dividiéndose más y más. Lucifer, con su fuerza y astucia, parecía tener la ventaja, empujando a Miguel hacia atrás. Pero la determinación del arcángel fiel no le permitía ceder. Sabía que el destino de todos los ángeles estaba en juego. La lucha no era solo suya, sino de todo el cielo, y él no podía fallar. El combate entre Lucifer y Miguel no fue solo una batalla física, sino un reflejo de la lucha eterna entre el bien y el mal, el orden y el caos. A medida que las energías cósmicas se descontrolaban, el cielo parecía estar al borde de una destrucción irreparable. El equilibrio entre luz y oscuridad estaba a punto de romperse para siempre. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. En el apogeo de la batalla, el cielo se había transformado en un campo devastado, una vastedad marcada por las cicatrices de la lucha.
La victoria de Miguel parecía un objetivo distante, pero la fe de los ángeles fieles nunca vaciló. Cada golpe contra las fuerzas de Lucifer, cada paso hacia adelante era una afirmación de que el reino de Dios prevalecería. Sin embargo, la fuerza y la astucia de Lucifer no podían subestimarse. Mientras Miguel y Lucifer se enfrentaban con un fervor inmenso, la caída del arcángel rebelde se volvía inevitable. La batalla entre ellos alcanzaba una intensidad sin precedentes y cada segundo parecía más como una eternidad. Lucifer, con su habilidad para manipular la voluntad de otros, parecía controlar la marea de la guerra, pero la pureza de la fe de Miguel y el poder de Dios no eran algo que cualquier fuerza pudiera corromper. Miguel, aunque físicamente exhausto, no se rindió. Su espíritu inquebrantable, alimentado por la lealtad absoluta a Dios, le ofreció una fuerza que no podía medirse. La espada flamígera en su mano brilló con un resplandor radiante, reflejando el propio poder de Dios. En un golpe decisivo, Miguel logró herir a Lucifer de una manera que el arcángel caído jamás podría imaginar. Cuando la hoja de Miguel atravesó la defensa de Lucifer, algo extraordinario sucedió. El cielo a su alrededor se iluminó con una luz pura e inmensa, y la fuerza de la caída de Lucifer no fue solo una derrota física, sino un exilio eterno de su posición de honor. La luz alrededor de Lucifer comenzó a desaparecer, reemplazada por una oscuridad profunda y opaca, como si el propio cielo estuviera rechazando su presencia. Con un último grito de ira y frustración, Lucifer fue lanzado fuera del cielo, cayendo hacia el abismo eterno. Su caída no fue solo un alejamiento físico, sino el fin de su rebelión y de su influencia sobre los otros ángeles. Ahora se convertía en una sombra, un eco de lo que un día había sido, el arcángel más hermoso y poderoso, pero que ahora se veía en desgracia, separado para siempre de la presencia divina. Mientras Lucifer caía para siempre, la batalla comenzó a cesar. Los ángeles fieles, habiendo visto a su líder derrotar al arcángel caído, retomaron el control sobre el cielo. La paz, aunque sacudida por la guerra, estaba comenzando a ser restaurada. Sin embargo, el impacto de la rebelión de Lucifer y su caída a las profundidades dejó una marca irreparable. Nada jamás sería lo mismo. Aquellos que permanecieron fieles a Dios sabían que el cielo estaba ahora libre de la amenaza inmediata de la rebelión, pero un nuevo desafío surgiría. Lucifer, en su derrota, no desaparecería silenciosamente. Su ira y su deseo de venganza apenas comenzaban a revelarse, y los ecos de su caída resonaron por toda la creación, alterando el curso del destino de todos los seres celestiales. Después de su caída del cielo, Lucifer, ahora un ser sombrío y condenado, fue desterrado a un lugar de tinieblas eternas. Pero no estaba solo. Muchos de los ángeles que se habían aliado con él durante la revuelta fueron también expulsados, arrastrados con él hacia la inmensidad oscura donde la luz de Dios jamás penetraría. En este nuevo reino de oscuridad, el poder de Lucifer parecía menguar, pero su astucia permanecía intacta. Lucifer y sus seguidores cayeron en un abismo profundo, una dimensión donde el tiempo parecía distorsionarse y la esperanza se desvanecía. Allí se convirtieron en lo que conocemos no como los ángeles que habían sido, sino como demonios, criaturas perdidas y corrompidas por su propia elección. El reino de la oscuridad se convirtió en su dominio, y Lucifer, ahora desprovisto del brillo celestial, asumía su nuevo papel. Pero la amargura de su caída nunca desapareció completamente. Lucifer, aún consumido por su vanidad y rencor, juró venganza contra Dios y contra todos aquellos que permanecían fieles a él. Su mente astuta comenzó a tejer planes sobre cómo debilitar la creación, cómo atacar a los seres humanos y desviar las almas de Dios. Sabía que su batalla en el cielo no había sido la última.
y que su caída era apenas el comienzo de un nuevo tipo de guerra. Mientras tanto, los ángeles fieles que permanecieron en el cielo habían sido profundamente afectados por la derrota de Lucifer. La paz estaba siendo restaurada, pero un vacío ahora existía. La confianza que había entre los ángeles estaba sacudida, y aunque continuaban sirviendo a Dios, muchos ahora veían el universo de manera diferente. Lo que había comenzado como un hogar eterno de armonía y paz estaba de alguna manera marcado por el dolor de la rebelión. De vuelta al abismo donde Lucifer y sus seguidores se encontraban, la oscuridad parecía casi viva. Cada pensamiento, cada acto de Lucifer y sus aliados reverberaba en ese vasto vacío, creando un espacio donde solo la angustia y la desesperación podían crecer. Allí, lejos de la luz de Dios, Él continuaba instigando a sus seguidores, transformando sus almas en algo aún más corrompido, alejándolos de cualquier vestigio de bondad que hubieran tenido. Pero los ángeles fieles sabían que la lucha contra Lucifer estaba lejos de terminar. Aunque estuviera desterrado a un lugar de oscuridad eterna, Él continuaría intentando derrocar la creación. El destino de Lucifer y sus seguidores estaba sellado, pero el impacto de su caída resonaría por todo el universo, creando una lucha constante entre las fuerzas del bien y del mal. Con Lucifer y sus seguidores ahora alejados, Dios, en su infinita sabiduría, decidió dar inicio a una nueva creación, una que sería el centro de su plan divino, la humanidad. Moldeó al hombre a su imagen, creando a Adán, el primer ser humano, y después, para que no estuviera solo, creó a Eva, la primera mujer. Con esto, Dios estableció el jardín del Edén, un lugar de pura perfección donde el hombre y la mujer podrían vivir en armonía con la naturaleza y con el propio Creador. Sin embargo, la paz en el Edén estaba lejos de ser eterna. La decisión de Dios de crear seres libres, capaces de elegir entre el bien y el mal, se convirtió en una puerta abierta para la tentación. Y fue exactamente esto lo que Lucifer, ahora conocido como Satanás, deseaba: corromper la perfección de Dios y destruir la armonía que había creado. Lucifer, desterrado de las alturas celestiales, miró hacia la creación de Dios con envidia y venganza. Sabía que su venganza contra el Creador no podría ser alcanzada de forma directa, entonces comenzó a sembrar discordia. Su primer objetivo fue Eva, la mujer que, junto con Adán, tendría la capacidad de influenciar el futuro de la humanidad. Disfrazado de serpiente, Lucifer se acercó a Eva en el jardín del Edén y la sedujo con palabras engañosas, prometiéndole que se convertiría como Dios, conociendo el bien y el mal. La convenció de comer del fruto prohibido, rompiendo así el único mandamiento que Dios había dado a Adán y Eva. Eva, influenciada por la persuasión astuta de Lucifer, compartió el fruto con Adán, quien, a pesar de saber que desobedecer a Dios sería un acto grave, también cedió a la tentación. El pecado entró en el mundo a través de una elección, y a partir de ese momento, la humanidad fue marcada por la desobediencia y la caída. La consecuencia inmediata fue la pérdida de la inocencia. Los dos se dieron cuenta de su vulnerabilidad y, por primera vez, experimentaron el miedo y la vergüenza. Lucifer, por su parte, observaba la caída de Adán y Eva con una sensación de victoria amarga. Había cumplido su objetivo, había corrompido la creación perfecta de Dios y lanzado a la humanidad en la oscuridad del pecado. La caída de Adán y Eva fue un reflejo directo del intento de Lucifer de destruir aquello que Dios había considerado bueno. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Aunque Dios castigó a Adán, Eva y la serpiente, la naturaleza de la humanidad no fue destruida. La semilla de la redención ya estaba plantada, pues Dios, en su infinita misericordia, preparaba un camino de salvación. Esta caída de Adán y Eva no fue solo un evento aislado, representó el inicio de una lucha cósmica continua.
Satanás, con su astucia, ahora sabía que la humanidad sería su nuevo objetivo y buscaría corromper el corazón de los hombres, alejándolos de Dios y conduciéndolos a la destrucción. Lucifer, ahora consciente de su fuerza y atraído por la promesa de poder absoluto, movilizó un ejército de ángeles rebeldes. Ya no estaba satisfecho con ser el querubín ungido, el portador de la luz. Quería ser la luz misma. Quería tomar el trono de Dios. Su mente estaba dominada por un deseo insaciable y por medio de palabras dulces y seductoras, sembró la duda en el corazón de otros ángeles. Les prometió libertad, poder y un nuevo reino donde serían dioses. Esos ángeles que una vez habían sido sus hermanos comenzaron a ver en Lucifer la figura de un líder que ofrecía algo más que el servicio silencioso y sumiso a Dios. Veían en él la promesa de un nuevo futuro, un orden donde podrían ser más que meras criaturas. Una revolución comenzaba a tomar forma, y el cielo, antes perfecto, ahora era el escenario de un conflicto inminente. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. La rebelión no tomó al Creador por sorpresa. Aún así, Él no intervino inmediatamente. Dios no buscaba esclavos para que le rindieran adoración, sino seres que lo amaran libremente. El amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad de elección. Esta libertad era un principio fundamental que Él no podría negar, aun sabiendo que esto abriría la puerta al mal. La batalla en el cielo se aproximaba y una guerra cósmica sin igual estaba a punto de suceder. La lucha no sería librada con espadas o lanzas, sino con lealtad, con elecciones. La luz enfrentaría a las sombras y la justicia confrontaría la rebelión. En el centro de esta gran batalla estaban los ángeles leales bajo el comando del arcángel Miguel y los ángeles rebeldes, ahora bajo el liderazgo de Lucifer, quien se autotituló portador de la libertad. El enfrentamiento fue inevitable. Lucifer y su ejército intentaron desafiar a Dios, pero la autoridad divina era inconmensurable. La guerra fue breve pero intensa. Miguel, con su espada flamígera, fue el principal guerrero contra las fuerzas de las tinieblas. ¿Quién es como Dios?, bramó durante el combate, un recordatorio de lo que Lucifer había olvidado. La grandeza de Dios es incomparable, su autoridad es absoluta. En un enfrentamiento brutal, la fuerza y la sabiduría de Lucifer, aunque formidables, no pudieron rivalizar con la autoridad del Creador. Cuando la batalla terminó, Lucifer y sus seguidores fueron derrotados. El cielo, una vez perfecto y armonioso, ahora estaba marcado por la tragedia de la caída. Lucifer y sus ángeles rebeldes, ahora corrompidos por la oscuridad, fueron expulsados del cielo. La Biblia describe su caída como un relámpago. Lucifer cayó como un rayo del cielo. Fueron lanzados a la tierra para ser vigilados hasta el tiempo del juicio final. Y así, la antigua luz se convirtió en oscuridad. Aquel que una vez fue el portador de la luz, ahora se había convertido en Satanás, el adversario, el engañador, el enemigo de Dios y de la humanidad. Sin embargo, la caída de Lucifer no fue el fin de su influencia. Había sido derrotado en el cielo, pero ahora, en la tierra, tenía un nuevo objetivo: corromper la creación de Dios, la humanidad. El plan de Satanás era simple y devastador: alejar a los seres humanos de Dios, llevándolos a elegir el mal, la desobediencia y el pecado. Y su primera víctima fueron Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en el jardín del Edén. Satanás, en su forma astuta y disfrazado de serpiente, se acercó a Eva y sembró la duda. Cuestionó la verdad de Dios, diciendo: ¿acaso Dios realmente dijo? Las palabras llenas de engaño cayeron en el corazón de Eva. Ella vio que el fruto del árbol prohibido era bueno para comer, deseable para dar entendimiento, y lo tomó. Cuando ofreció el fruto a Adán, él también cedió a la tentación. El pecado entró en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva trajo la caída de la humanidad.
y la consecuencia inmediata fue la separación de Dios. Ellos, que antes caminaban con Dios en el jardín, ahora se escondieron de Él, avergonzados y temerosos. El pecado trajo vergüenza, miedo y la muerte, algo que Dios no había planeado para su creación. Pero en medio del juicio, Dios hizo una promesa. Un descendiente de la mujer vendría para aplastar la cabeza de la serpiente, Satanás. Esta promesa fue el primer vislumbre de esperanza para la humanidad caída. Aunque el pecado había entrado en el mundo, la redención también estaba siendo preparada, y Dios ya había trazado un plan para restaurar lo que había sido perdido. La historia no terminó en el Edén, y la promesa de redención comenzó a cumplirse a lo largo de los siglos. Los profetas anunciaron la venida de un Salvador, aquel que liberaría a la humanidad del pecado y de la muerte. Y en el debido tiempo, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para ser el Salvador prometido. La vida, muerte y resurrección de Jesús garantizaron la victoria sobre Satanás. La serpiente que había seducido a Adán y Eva en el jardín, Jesús, en su cruz, aplastó la cabeza de Satanás, derrotando el poder del pecado y ofreciendo la redención a aquellos que lo aceptaran como Señor y Salvador. Sin embargo, la guerra no terminó con la resurrección de Cristo. La batalla entre el bien y el mal continuó, con la humanidad en el centro. Satanás aún intentaba y sigue intentando hasta hoy alejar a los humanos de Dios. Pero la victoria final ya estaba garantizada. La cruz de Cristo no fue el fin de la lucha, sino el punto de inflexión que prometió la victoria de Dios sobre el mal. El libro del Apocalipsis nos da una visión del fin de los tiempos, cuando la batalla final será librada. Satanás, en su último intento desesperado, reunirá sus fuerzas para luchar contra Dios, pero Dios, en su justicia, derrotará a Satanás de una vez por todas. Él será lanzado al lago de fuego, y el mal será erradicado para siempre. Al final, Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el dolor, el pecado y la muerte no existirán más. La humanidad redimida vivirá en paz con Dios para siempre. Esta historia de caída, redención y triunfo final es una historia de elecciones. Desde la rebelión de Lucifer hasta la tentación de Adán y Eva, hasta las elecciones que hacemos todos los días, somos desafiados a elegir entre el bien y el mal. Pero como Dios prometió, el mal no tendrá la última palabra. Él vencerá, y aquellos que eligen el bien, aquellos que eligen a Dios, heredarán la victoria eterna. Al final, el bien triunfará sobre el mal, y el mal será erradicado. La historia de Lucifer, de la humanidad y de la lucha cósmica entre el bien y el mal llegará a su clímax, y el reino de Dios será establecido para siempre. Este es el desenlace final de la historia, donde la victoria de Dios se vuelve completa y eterna, y donde la humanidad finalmente encontrará su verdadera paz y redención. La historia de Lucifer, de su rebelión, caída y de la lucha continua entre el bien y el mal, es un poderoso recordatorio de que la elección entre la luz y las tinieblas no es solo una historia antigua, sino una batalla que continúa en el corazón de cada ser humano hasta hoy. Cada uno de nosotros está invitado a hacer una elección, seguir la luz, elegir la verdad y buscar la paz y la salvación, o sucumbir a la oscuridad de la duda, del pecado y de la separación de Dios. La buena noticia es que, como fue prometido, la victoria ya fue conquistada a través de Jesucristo. La luz venció a las tinieblas, el perdón fue ofrecido y la esperanza de un futuro sin maldad fue plantada. Incluso cuando enfrentamos dificultades, tentaciones y desafíos, podemos tener la confianza de que la batalla final ya fue ganada. La historia de Lucifer y su caída nos enseña que por más que parezca prevalecer el mal, Dios siempre tendrá la última palabra. Ahora la pregunta es, ¿cuál será tu elección? ¿Estás listo para caminar en la luz, aceptar el perdón de Cristo y vivir en su victoria? El viaje no es fácil,
Pero la promesa de Dios es clara. Él está con nosotros, y al final la victoria será suya. Si deseas conocer más sobre cómo esta lucha puede manifestarse en tu propia vida, no te pierdas los próximos videos que traerán más perspectivas sobre la batalla espiritual, las promesas de Dios y cómo vivir en la victoria conquistada por Cristo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este video con aquellos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza y redención. Únete a nosotros en esta jornada de luz y ten la certeza de que, al final, la victoria está garantizada. Recuerda, la historia de Lucifer no terminó con su caída, continúa en tu vida y en la mía. ¿Qué capítulo elegirás? ¿Escribir? ¿Alguna vez te has preguntado qué hacía Dios antes de que todo existiera? No el cielo, no la tierra, no el tiempo, nada. Hoy vamos a descubrir uno de los misterios más profundos de la Biblia. ¿Quién era Dios antes de la creación? Acompáñame en este viaje espiritual que puede cambiar tu forma de ver la fe, el tiempo y tu propósito. Mucho antes de que el universo tuviera un latido, cuando aún no había un antes ni un después, y el concepto de tiempo era inexistente, ya había una presencia que lo llenaba todo: Dios. No hablamos de una fuerza impersonal ni de una idea simbólica nacida de antiguas leyendas, sino de una realidad viva, eterna, que trasciende la imaginación humana. Antes de que la oscuridad diera paso a la luz, antes de que cualquier forma tomara sentido, Él ya era. No tuvo comienzo, no surgió ni fue formado. Simplemente es. Y lo más fascinante es que no necesitaba nada para ser completo. A diferencia de nosotros, que buscamos sentido en todo, Dios no depende de nadie ni de nada para existir. Su esencia es plenitud, una plenitud que no puede aumentar ni disminuir. No hay ciclo, evolución ni proceso que lo definan. Su ser es una constante gloriosa, fuera del alcance del tiempo, intocado por la erosión del cambio. Él es el gran yo soy. En este video nos sumergiremos en las profundidades de una de las verdades más impactantes que la Biblia revela. ¿Quién era Dios antes de que el universo surgiera? A través de las páginas de las Escrituras, rastrearemos las huellas de su identidad, descubriremos su naturaleza inmutable y entenderemos por qué decidió dar vida a todo lo que existe. Esta no es solo una exploración intelectual. Es un viaje espiritual que puede transformar la manera en la que ves tu propia existencia. Porque cuando entendemos quién es Dios fuera del tiempo, comprendemos mejor por qué fuimos creados dentro del tiempo. No es una curiosidad teológica más, es la clave que da sentido a cada aspecto de nuestra vida. Conocer al Creador antes de la creación es empezar a entender el porqué de nuestra historia. Así que abre tu corazón, mantén tu mente atenta, porque estás a punto de descubrir algo que puede cambiarlo todo. Imagina un ser que nunca tuvo origen, que no fue formado, no fue concebido, ni comenzó en ningún punto del tiempo. Esta verdad, tan asombrosa como difícil de captar, rompe todos los esquemas mentales que usamos para entender el mundo físico. En nuestro universo, todo tiene un inicio. Pero Dios no. Su eternidad no es una extensión infinita hacia el pasado, es un presente eterno. El Salmo 92 lo expresa así: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta no es una metáfora, es una declaración clara de que Él existía antes de todo marco temporal. Esta es la base de su autoridad, de su poder absoluto sobre la historia y del por qué podemos confiar en su plan eterno. En el libro de Revelación, capítulo 1, versículo 8, Dios se presenta a sí mismo con palabras que estremecen por su profundidad. Yo soy el Alfa y la Omega. Estas no son meras letras simbólicas del alfabeto griego, son un retrato verbal de su soberanía total. Alfa es el principio, Omega es el fin, y Él está en ambos extremos y más allá.
No solo inició todo lo que existe, sino que será quien le dé cierre a toda la historia. Este título encapsula su presencia constante en todas las épocas. Nada comienza sin su voluntad y nada termina sin su consentimiento. Todo lo creado le pertenece. Desde las galaxias hasta los suspiros más silenciosos del corazón humano, todo está bajo su dominio. Él es la brújula y el destino, el origen y el propósito. Cuando Dios dice «¿Quién es?», está hablando de su autoridad sobre el ahora. Cuando declara «¿Quién fue?», se refiere a su permanencia a lo largo de toda la historia. Y cuando promete «lo que será», está proyectando su realeza sin fin. Él no es una figura pasiva del pasado. Es el Rey que reina hoy y reinará mañana, cuando todo lo demás se haya desvanecido. Y hay algo aún más profundo. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Nada fue creado por capricho. Desde el primer átomo hasta la complejidad del alma humana, todo tiene una razón. El amor de Dios, que es eterno como Él, fue la chispa que impulsó la creación. Un amor que no busca beneficiarse, sino compartir su gloria con los seres que Él mismo formó. Cada persona que camina sobre esta tierra, incluso sin saberlo, lleva inscrita una marca invisible, la imagen de su Creador. No se trata de religión ni de cultura, es una realidad espiritual que grita desde lo profundo de nuestro ser. Hay un anhelo en el alma humana que no se llena con nada terrenal. Ese vacío tiene la forma de Dios. Esta conexión, que muchos ignoran o intentan llenar con cosas pasajeras, es la prueba de que fuimos diseñados para algo mayor, para alguien mayor. Y en ese encuentro con nuestro origen eterno, encontramos no solo respuestas, sino también dirección. Porque conocer a Dios no es solo entender de dónde venimos, es descubrir hacia dónde vamos. La creación no es un mero accidente, es el resultado de un propósito deliberado, donde cada estrella, cada montaña y cada ser vivo tienen su lugar designado en este vasto universo. El poder de Dios es tan grande que sus pensamientos superan nuestras limitaciones y sus caminos son mucho más altos que los nuestros. Entender a Dios como eterno y omnipotente no solo transforma nuestra concepción del mundo, sino que nos ofrece esperanza en un futuro que está guiado por su mano. Su esencia, infinita y profundamente amorosa, nos llama a conocerle más y a vivir en armonía con su divino propósito. ¿Estás dispuesto a descubrir más sobre esta maravillosa relación y el significado de tu propia existencia? No esperes más. Adéntrate en este camino de autodescubrimiento y conexión con lo eterno. Descubre cómo la eternidad de Dios transforma tu comprensión del mundo. Desde tiempos inmemoriales se nos revela que Dios no vive dentro de un marco temporal como nosotros. Su esencia trasciende el pasado, el presente y el futuro, existiendo en un continuo presente que es completamente absoluto. Un momento impactante en la Biblia se encuentra en el encuentro de Moisés con el Creador en medio de la zarza ardiente. En Éxodo 3:14, Dios declara «Soy quien soy», una frase que no es simple y que conlleva una enorme profundidad. Este enunciado nos habla de su ser eterno e inmutable, una afirmación de su existencia que va más allá de lo que podemos entender. El nombre «Soy» refleja una realidad asombrosamente poderosa. El Creador no está en constante cambio ni evolución, sino que simplemente es. En el hebreo, esta idea se extiende a seré lo que seré, lo que implica que Dios es autóctono,